Ayer me decía una persona, mientras sigan al lado del presidente porque son capés o primos de la primera dama, el resto de los ciudadanos no podemos ir a freír mondongo. No les interesa la comunicación pública. Hasta ahora no se habló del fracaso de la comunicación porque tienen demasiados medios y aliados en otros medios que maquillan los errores. Pero termina saltando con este tipo de episodios la gran deficiencia que hay en materia de comunicación, porque quienes manejan la comunicación desde el MITIC no son profesionales de la comunicación, o sea, tienen otras áreas de competencia. Zapatero a su zapato, como se suele decir, ¿verdad? Es muy difícil, de hecho, pretender que alguien que no conoce de comunicación, y menos aún, porque además es más complejo, creería yo, conocer de comunicación pública, porque tiene otra forma de tratar la información pública. Otra sensibilidad social hay en el manejo de la información pública. Hay toda una estrategia detrás de la comunicación y del diseño de esa comunicación pública. Siempre suelo citar el libro de ¿Qué dice el presidente de Augusto dos Santos? Donde él cuenta algunas experiencias de lo que fue su paso por SICOM, como ministro. Que siempre llegaban los ministros que eran convocados por el presidente y él creyendo que él manejaba todo lo que el presidente pensaba, le preguntaban, ¿qué dice el presidente? Como para testear también cuál era el espíritu del Lugo de ese día, ¿verdad? Entonces le decían, ¿qué dice el presidente? Como un filtro antes de llegar al despacho del presidente. Y decía él, nuestra comunicación giraba en torno a energía. Nosotros sabíamos que energía era nuestra línea de comunicación. Entonces se cambiaba un foco en alguna institución y eso tenía que estar ligado comunicacionalmente al plan energético del gobierno. Pero tenía que sistematizarse la información para que sea parte de un todo dentro de la línea de el plan energético del gobierno. Y vos decís, puedo estar de acuerdo o no, pero hay un diseño comunicacional que responda a un patrón de lo que el gobierno pretende comunicar. En este caso vos tenés la realización por fin de obras de relevancia y la incapacidad absoluta de comunicar. Pero no solo de comunicar como un gol el inicio de una obra de tanta importancia, sino de comunicar para ordenar. Lo que hoy se ordenó gracias a la comunicación y lo que hoy se ordenó gracias a la comunicación es que la gente empezó a tomar otros caminos. Entonces eso está más descongestionado. Y no le hiciste pasar a la gente por ese sufrimiento del caos que se generó en el tránsito, porque fuiste inoperante en el manejo de la comunicación. Entonces, Peña tiene la libertad de ponerlo a Villato, ponerlo a quien quiera, por lo que él quiera o lo que él crea, ¿verdad? O a Alejandra Duarte, mucho gusto, no la conozco. Pero lo que no puede Peña, creo que es darse el lujo de echar a perder una herramienta tan relevante como la comunicación pública y de conexión, cuando además decís tener una especie de ola en contra de los medios de comunicación. Entonces tu comunicación pública tiene que ser una fortaleza muy grande para que la información llegue de manera adecuada. Ante eso que vos decís es una ola. Y esto contaba, pues, y quiero dejarlo muy en claro, ¿verdad? Porque mucha gente tomó como que la crítica que hacía era una crítica a la comunicación de gobierno en un global, y en gran parte lo es, porque finalmente Peña es el que lo permite si es que fuera así. Es muy evidente el mal manejo que dejarlo correr así es también parte de la complicidad, diría, o estar de acuerdo con la estrategia. Pero el propio Peña tiene la decencia, la delicadeza y la caballerosidad, no sé qué término utilizar, de responder a los mensajes cuando uno consulta determinadas cuestiones.
A veces hasta para decirte, no vamos a tener un vocero sobre el tema o en su momento vamos a brindar información sobre el punto en medio de la tarea de un presidente de la República. Como lo hacía Nicanor en su época, o como lo hacían otros presidentes que también tenían un contacto más fluido, aunque no al aire quizá en muchas ocasiones, pero un contacto respetuoso. Ayer reafirmaba, él decía que el rol de la prensa, o antes de ayer, era importante y no sé qué cuánto era. Pero imagínate que tu ministro de comunicación ignore a los medios de prensa cuando él es el encargado de la comunicación de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué pone está montado Villate que se las da de gran señor ignorando su rol de entregar información, de brindar y de responder ante los requerimientos cuando se trata de cuestiones que hacen a la comunicación pública? Cuando ni siquiera el presidente de la República, siendo presidente de la República, tiene actitudes de ese tipo y tiene una apertura mayor a brindar la información que no se tiene disponibilizada como estrategia en el MITIC, y que decía el otro día cuando me refería a este tema, tampoco tiene ese nivel político de la jefa de gabinete o del jefe de gabinete que te brinda esa información desde una perspectiva más política.